Bienvenidos a Conexiones, un podcast de tecnología y la gente que la construye. Mi nombre es Hugo Castellanos. Y estamos en Miami. Bienvenido otra vez. Aquí inventando hacer episodios en persona. Hay que aprovechar. Me encanta. Y como es Miami, me viene con la chaqueta de Miami Vice, ¿sabes? Miami Vibes. Vice y Miami Vibes. Me faltó algo, ya va. Chamo. Ahora sí, Miami Vibes. Ahora sí. Ahora sí. Han hecho, ¿has visto las cervezas? Las que hacen. Bueno, están ya en todos lados. ¿Has ido para el estadio? Todavía no, tengo el pendiente. Para la gente que está en audio, acabé de poner un termo de Messi, así de. No es como un spray can de Messi con su camisa del Miami United, así de. Increíble, ¿sabes? increíble. Sí, qué bueno. Bueno, el efecto Messi, ¿no? Que ahora todo subió 20-30% en. Chamo, no solo Messi, la FIFA está ahorita abriendo su segunda sede de Zurich, se vinieron ahorita para acá. Uh-huh. Jeff Bezos, o sea, una pila de bromas. Pero bueno, sí, uno se montó en esta ola y bueno, Miami se deja querer, obviamente. Sí, vale. Bueno, estamos hablando con Luis Enrique Delgado, es un iOS engineer, iOS developer dentro de Google. Y tú ya has venido al podcast, tú ya sabes la rutina. Tal cual. Pero para la gente que no sabe, bueno, cuéntame sobre ti. Bueno, yo soy de Venezuela originalmente, me fui de Venezuela a los 15 años, hice mi universidad evidentemente en Estados Unidos, estudié economía e ingeniería en sistemas, computer science, y bueno, básicamente he desarrollado toda mi carrera profesional aquí en Estados Unidos. Yo empecé fuera de Big Tech, empecé en una empresa que se llama Morningstar, que es de Financial Research, inteligencia financiera, un competidor de Bloomberg, para los que no sepan. Estando ya en la parte técnica, es decir, ya trabajaba como ingeniero de software. Y bueno, con ellos es que me contacta un recruiter de Microsoft y bueno, doy el salto para allá. Estuve unos años en Microsoft, de ahí terminé ya en Google, donde tengo ya 4 años. Y bueno, a lo largo de eso, pues sí, he vivido en diferentes ciudades y bueno, y con todo el tema de no solo las flexibilizaciones que vinieron en la pandemia, sino ya en mi lado personal, cuando mi esposa y yo salimos embarazados, pensamos de una que Miami era el lugar para estar y bueno, y para eso, para criar con ecosistema de familia, que era lo que era importante para nosotros. Ok. ¿Y ya tienes cuánto en Miami? Tienes un par de años, ¿no? Bueno, en agosto cumplimos 2 años. ¿Y qué tal? O sea, ¿qué te parece vivir en Miami, trabajando remoto? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Chamo, lo amo. Yo te lo juro que yo más bien, yo llegué a Miami súper aprensivo. O sea, yo no sabía si en verdad me iba a gustar mucho. Yo obviamente, como muchos otros venezolanos, había venido mucho en plan en mis 20 con los panas, salía a rumbear. Y la verdad es que chévere, me la pasaba bien, pero siempre me quedaba la sensación de que, coño, esta vaina es intenso. Yo no sé si yo pudiese vivir acá. Y bueno, por las cosas de la vida me termino viniendo en un plan completamente diferente. Y yo creo que eso ha sido un poco, no sé, le ha dado un toque, un sabor chévere para mí, porque hacemos una vida con mucho día a día con familia, con primos que yo de repente tenía 8 o 10 años sin compartir en día a día. Planes de ir para la playa, o sea, todo muy como familia, relajado. Sí, y estás expuesto a esa cultura latina que en Seattle no. Bueno, y tú no sabes, hay también. yo no sabía que a mí me hacía tanta falta eso. O sea, desde el lugarcito de comida que tiene la vaina que ya le agarraste cariño, entonces ahorita quieres ir siempre para allá. Yo lo llamo cultura de panadería. Sí, tal cual. Cultura de panadería, que está el señor con el periódico ahí, jubilado, Sí. ¿sabes? Con el café con leche. Y es como que el dueño de la panadería como que dando cátedra ahí. Total. ¿Sabes? Y yo extrañaba eso. Yo viví en el West Coast también 8 años y yo extraño eso mucho. Sí, y de hecho, o sea, volviendo al ámbito, digamos, ya de padre, o sea, mi esposa y yo hablamos mucho que con Mateo, mi hijo, agradecemos mucho que él tenga ese roce. Yo no sé cuánto tiempo vamos a estar en Miami, pero que él se esté criando ya en este ambiente donde de repente tenemos un automercado que nos queda cerca. Entonces, a veces caminamos al automercado con él en coche y llega, no sé, una señora cubana que viene y lo saluda y le echa vaina y le agarra un cachetico y una cosa. Y ese como folclore
es algo que agradecemos muchísimo. Claro. Qué bueno, vale. Qué Sí, bueno. Me alegra que has podido crear ese espacio y tienes la oportunidad de hacer eso. sí. Hablemos un poquito de cómo balanceas eso, porque tu equipo está todo en... ¿Dónde está tu equipo? Mi equipo está en Seattle, Washington, Tres Washington State. horas en el pasado, o sea, tú estás Exacto, la diferencia ahora son 3 horas, exacto. Eso fue creo que la parte más rara de adaptarme porque es muy común en Big Tech que las reuniones formales, el clásico stand-up, Ujú, lo ponen ahora local entre 10 y 11 de la mañana. Diría yo que es un estándar ujú, bastante común. Pero eso significa, en mi caso, mi equipo los hace a las 10:30. Esa es mi 1:30 de la tarde, que es mi ujú. primera reunión del día. Entonces me llevó como a reprogramar toda mi vida. O sea, yo pasé por una época que entonces hacía el ejercicio en la mañana, o sea, las primeras horas eran ejercicio. O sea, lo que uno haría al revés, ¿sabes? Me tocaba como jugar con esas Ok. piezas. Pero bueno, la verdad es que ya me adapté y hay algo que yo agradezco muchísimo, Mm, que es que al no estar, digamos, en el mismo espacio físico, hay una capa como de abstracción que yo puedo, si yo tengo que hacer algo, digamos, una diligencia, tengo que salir a comprar algo que hizo falta para el automercado, ujú, lo que sea, al yo, bueno, ¿sabes? Cada quien se hace dueño de su tiempo, pero si logras tener buen time management, ujú. organizas tus tareas, o sea, hay una autonomía, yo diría hasta comparable a la de un autónomo sin ser autónomo, ¿me entiendes? Claro. Porque sabes cuándo son tus reuniones y antes, in between, y Ujú, después ujú, tú básicamente te mueves con libertad. Entonces, coño, eso lo he agradecido mucho. O sea, me he acostumbrado mucho a ese nivel de autonomía. ujú. Entonces, ¿tú cambiaste tu horario completo a hora California o estás haciendo 8 a 5? ¿Cómo manejas tú el horario en la semana? Varía. Ok. No hay una semana normal. O O... sea, yo te voy a decir, lo más común es, Ujú, mis horas de colaboración fuertes son entre 1 de la tarde y 4:30, 5. ujú. Y hay días que yo, bueno, por lo general yo me siento en la computadora desde las 9 10 de la mañana, de repente en una parte más personal, revisando, no sé, algo del banco, o sea, un slow start, como lo llamo yo, y bueno, empiezo a hacer ya cosas de mías, antes de esa 1 de la tarde. Tienes un episodio de chiste interno atrás andando, por si Es- acaso, ¿sabes? Tal cual. Y bueno, el punto es, hay días que termino a las 8 o 9 de la noche, hay días que a las 4:30, 5, cuando termino, Pacific Time, termino, porque de Mm, repente estaba dándole desde las 9 de la mañana. Entonces, que son las 6 de la mañana de allá. mm. Entonces, bueno, es eso, ha sido como un juego con los horarios, pero en líneas generales estoy feliz, me encanta, estoy demasiado acostumbrado ya a esta rutina y Mm, la parte más importante, coño, me ha permitido estar muy presente y compartir mucho con Mateo, con mi hijo. claro, porque esa Entonces, edad, ¿qué edad tiene Mateo ahora? 1 año y 2 meses, 14 meses. Claro, o sea, Sí. llegar, él nació aquí, ¿no? Miami, sí. Ok, claro, porque has tenido esa fase clave de estar con él y desde la casa, Total, total. qué Sí. increíble. Sí, vale, qué bueno, qué bendición. 100%. Sí, Súper agradecidos. qué bueno. Y cuéntame un poquito sobre, o sea, tu día a día en tu rol. O sea, me comentaste que de repente tienes una reunión al día, pero estás el resto de la semana programando, o sea, heads down programming. ¿Ustedes usan Scrum dentro de tu equipo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es como Ye- tu day to day? Sí, yo, basado en lo que he visto en los equipos que he estado en mi carrera, yo siento que mi equipo actual hace las cosas como un poco, es atípico el formato, porque hablas de Scrum, por ejemplo. Fíjate que yo la figura del Scrum Master no la he visto en Big Tech. Mm, Seguramente hay equipos ujú, que la tienen, pero hasta ahora yo no la he visto. Y dentro de nuestro cronograma de reuniones semanales, tenemos 4 días de stand-up, que bueno, básicamente es el formato clásico donde todo el mundo da actualizaciones. La razón por la cual yo creo que es atípico el de nosotros es porque cuando empezamos a... Yo empecé en este equipo realmente cuando estaba naciendo el equipo, o sea, ujú. estuve desde el comienzo. Y cuando empezamos a plantear cuál iba a ser la dinámica de reuniones, todos nos dimos cuenta que este formato de, bueno, de
¿sabes? Pasarnos persona por persona, cada quien dando su actualización, se presta, es muy fácil que se termine volviendo súper monótono. Es muy robótico, es muy Muy robótico. robótico. Yo no lo he vivido en un equipo que se ejecute como el librito, ¿sabes? Sí, Como que todas las reglas, así una por una, sí, yo no lo he visto sí. tampoco. Entonces, eso, monótono, la gente, de repente hay, porque así funciona el mundo del desarrollo de software, que o sea, de repente tú tienes 7 días donde estuviste, coño, nublado, que no sabías por dónde era la cosa, entonces no hay una actualización que tú de repente puedas dar. Eso te puede crear un poco de depresión dependiendo de cómo lo manejes. Ujú. Y es en el día 8 que tienes este breakthrough de que diste con un Caminando progreso en la loco. playa, se te ocurrió como que, Exacto, ¿verdad? Esa era la librería que yo tenía que usar. O sea, exacto, porque esa es la cosa, porque programar es como un trabajo como tan, o sea, obviamente es algo muy técnico, pero también hay un elemento de creatividad. total, Y hay un elemento de que como te llegan las ideas. total. Esa Sí, típica imagen de que a Einstein se le ocurrió el pedacito que le faltaba para la relatividad en la ducha. total, O sea, total. esas cosas pasan. 100%. Y bueno, fue justamente entendiendo que no queríamos imponer el que todos los días, cada vez, la gente Mm, tuviese que dar una actualización. Lo hicimos con un formato más opt-in. Es decir, si tú tienes ok. algo que decir, ven y dilo. Pero si no, literalmente, la pregunta es, ¿alguien tiene alguna actualización? No, ok, se acabó. Entonces también ayuda a no perder tiempo. Como he estado ya 4 años en este equipo, evidentemente ya se ha formado una relación humana bien chévere, entonces de repente dejamos una sección que es como personal. Coño, ¿qué hiciste? No sé, sabía que estabas haciendo un proyecto, estabas renovando tu casa, ¿cómo te fue por fin? ¿Cómo quedó? Ujú. Muéstranos fotos. Entonces, claro, hay un tema de socializar igual dentro de esa reunión, pero la parte formal es eso, es opt-in, básicamente. ¿Tienes actualización? Chévere. Si no, bueno, ya. Y aparte de eso, bueno, porque tu pregunta iba por más o menos el esquema de la semana. Ujú. Yo creo que hoy en día yo estoy escribiendo código quizás como mitad del tiempo. Ok. Esa reunión, ¿En qué producto estás enfocado? Sí, yo, lo que nos puedas compartir, ¿no? no, sí, yo estoy en lo que llaman una librería first party, o sea, nosotros siempre siempre lo describo como si fuésemos un equipo de contratistas internos Ujú. que le hacemos proyectos a aplicaciones de Google. Ok. Entonces, nosotros hemos trabajado con Google Fotos, con Google Maps, Gmail, en todas estas hemos lanzado proyectos y lo hacemos en las 3 plataformas, en iOS, Android y web. Y bueno, yo en particular vengo trabajando en iOS. Ok, tú eres como un mercenario del código. Como que un comando, como que mira, aquí hace falta una librería nueva en este, ¿sabes? Como en Gmail. Tráiganse el equipo de... Bueno, específicamente las experiencias que nosotros creamos tienen que ver con compartir, con básicamente lo que es el self-view, que tú puedas darle a tu avatar y que se abra tu tarjeta de contacto y tengas tu información o la persona que Ujú. tú le des y compartir. Cuando tú vas a compartir una foto en Google Fotos, compartir una ubicación de Google Maps, todos esos flows donde se desliza la vista y Ujú. ves las sugerencias del ecosistema de Google, de la gente con la que tú has interactuado, Ok. buscar la persona. Nosotros básicamente hacemos un pre-packaging de eso Ujú. y le decimos a estas aplicaciones grandes, mira, Gmail, tú te tienes que encargar es de la parte de enviar el correo. Cuando alguien quiera buscar a alguien para enviarle ese correo, déjanos esto a nosotros, que ya lo hacemos de una manera que básicamente la meta, o digamos así, el objetivo, es como que el look and feel de las experiencias de compartir se sientan igual en cualquier aplicación de Ok. Google, o sea, unificar eso. Entonces, bueno, esos han sido 4 años de estar en ese equipo. Y es chévere porque al ser un equipo al ser una librería, somos un equipo más pequeño de lo usual. Ujú. Eso nos permite ciertas velocidades y Ujú. ciertas libertades, pero a su vez, al trabajar con estos clientes, tienes como esa parte gratificante de poder lanzar algo en Google Maps y que Ujú. abras tu celular y veas tu trabajo ahí. Eso obviamente es súper gratificante y bueno, tienes el... ¿Nunca te ha pasado con tu familia que sabe que trabajas en esas cosas y te llega un mensajito así en el grupo del WhatsApp de la familia? Mi amor, se rompió esto, ¿fuiste tú?
Así de... No, no me han preguntado fuiste, pero sí, o sea, literalmente hace 1 o 2 semanas tenía un familiar que me estaba mandando, bueno, un problema que tenía y bueno, eso es común evidentemente. O sea, uno Sí. se vuelve el go-to. Uno se convierte como que en el IT support de la familia. 100%, Sí, 100%, te estaba tal cual. comentando que cosas de Miami. Te comentaba que me trajo un Uber y y comenté que no, estamos en Miami una semana, una conferencia de tecnología, de latinos en tecnología. Y me preguntó, oye, ¿tú qué trabajas en tecnología? No va a ser el acento de la persona porque no quiero que nadie se ofenda ni nada. Pero tú que trabajas en tecnología, ¿tú sabes cómo puedo activar la ubicación del teléfono para ver por dónde anda mi novia y que ella vea por dónde ando yo? No es por nada malo, es que ella trabaja en Uber también y a veces se le monta gente rara en el carro. Asking for a friend. Asking for a friend. Sí, yo como que, mira, tú abres WhatsApp y puedes compartir ubicación y tal. Y bueno, ok. Pero eso me pareció curioso, ¿sabes? Como Qué que risa. siempre hay como que sí, hay como que ese sesgo, ¿no? De que como que tú eres ingeniero o trabajas en tecnología o trabajas en una big tech, donde tú sabes todo. Pero no, es como que mientras más grande es la big tech, puedes tener un equipo específicamente para librerías en el flow de compartir. Total, Y total. si te vas a un startup chiquito, ok, tienes un fundador técnico y un fundador que es más de negocios. Y ya. Y todo lo que sea de tecnología cae bajo ese fundador técnico. Todo. 100%. Entonces es como que un lujo, ¿no? Que tienes esas empresas gigantes, ¿no? Esas empresas, los Fortune 50. Ni Sí, siquiera Fortune 500, Fortune 50, sí, sí, ¿sabes? sí, Entonces 100%. me parece curiosidad esto. Entonces como que la gente que siempre está buscando oye, ¿cómo puedo conseguir mi primer trabajo en una big tech? Hay equipos para todo, Total, para todo. 100%. Sí. Sí, y yo siempre traigo a colación ese cuento tuyo de que tú no sabías programar en iOS. Cero, cero. Y no me esperaba, o sea, a mí, bueno, yo hago mis rondas de entrevista con Google, Ajá. me comentan, mira, las pasaste, vas a pasar. Yo no sabía cómo funcionaba el proceso de que te acepte Google. Entonces pasas a lo que es el comité de, no me acuerdo cómo lo llaman, comité de, hiring committee, Ujú, ujú. y básicamente el comité revisa, porque una cosa es pasar las entrevistas y después es que el hiring committee te apruebe. Tú puedes Ujú. haber pasado las entrevistas o que hayas tenido feedback positivo de las entrevistas, pero el comité de repente al final dice, no, mira, estamos viendo el feedback de todas las entrevistas que hiciste y el conjunto no sé, no nos da. Entonces el hiring committee me llega la noticia de que me aceptan y entonces ahí pasas a básicamente escoger equipos. Y me acuerdo que a mí el primer equipo que me ofrecieron era uno de seguridad, ¿sabes? Security, que Ujú. no conectaba con ese campo, No había realmente feeling no me con... apasiona para nada. Ok. Y el segundo que me ofrecieron ya de por sí como que habían ciertos keywords que me llamaban la atención, Ujú. que es esta organización que se llama People and Sharing, en ese momento se llamaba Ok. People and Sharing. Entonces ya por ahí tú dices, ok, cuéntame más y de repente me lanzan el keyword de iOS y yo, mira, en verdad me llama, me encanta la idea, Esto es lo mío. total. Y bueno, o sea, ya cuando llegó el momento de hablar con el manager del equipo, se tuvo la conversación, bueno, mira, ¿qué experiencia vienes tú, qué experiencia tienes en iOS? Y bueno, yo venía de trabajar en C++, o sea, completamente diferente. Y le dije, mira, yo en la universidad, yo jugué con, ¿sabes? Con cositas de iOS, probé con código y tal, pero no me vengo desempeñando ahí. Y me dijo cero rollo. O sea, era nada más como por tener la noción y realmente la política de Google en ese momento, estamos hablando 2020, febrero, la mentalidad era tranquilo. O sea, el tema es que tú sepas razonar, que sepas cómo Ujú. trabajar con problemas abstractos. Pero algo tan, entre comillas, straightforward como aprender una tecnología, si ya tú vienes trabajando con otras 7 tecnologías, aprender la Ujú. octava, el delta no es un problema para un Claro, manager. claro. Entonces ahora te puedo hacer una pregunta complicada, te puedo hacer una pregunta más sencilla. Dele, dele. Cualquiera es. Vamos con la complicada, pues. Dale. Entonces, plan de carrera. Ok. Ahorita estás programando como que 50% del tiempo, 50% estás haciendo otras tareas en el equipo y en tu organización. Mi pregunta es, o sea, ¿tú a futuro te quieres quedar técnico?
O sea, como que 15, 20 años. O sea, ¿tú te ves más ruta CTO o te ves más ruta Engineering Manager? O sea, me da curiosidad como qué tan técnico te quieres quedar o te quieres ir más por el lado de los Product Managers, más de negocio. ¿Por dónde te quieres ir? Yo creo que depende bastante. O sea, No, no depende. Tú, o sea, que lo que tú hayas pensado, porque tú lo has pensado. sí, por supuesto. Ajá. Mira, yo en esta carrera en el mundo corporativo que he ido creando, sí me quiero ir por el camino de Engineering Management. Yo ya tengo Ok. 10 años trabajando de ingeniero y ya evidentemente he forjado un nivel de conocimiento, de especialidad que, coño, sería una lástima o sería, no sé, frustrante empezar de cero en otra, ¿sabes? O sea, quisiera utilizar eso para irme a lo que quiero, Ujú. que es irme ya al tema de people management, a mí resolver cosas a nivel operacional, de estrategia. Coño, tenemos este problema y con los recursos que tenemos hay que ver cómo vamos a darle la vuelta a esto. A mí eso me apasiona muchísimo. Ujú. Entonces, creo que por la ruta de Engineering Management, trabajando con equipos de ingeniería, pero resolviendo problemas más abstractos, que yo pueda aportar valor desde la estrategia de cómo vamos a resolver esto, más allá de programarlo, Ujú. es el camino que yo que quiero. Como te digo, esa parte de estrategizar, la parte operacional me llama mucho la atención. Qué bueno. Sí, es como qué clase de problemas te gusta resolver. O sea, problemas de números o problemas de gente. Total. Porque hay problemas de números son sencillos, o sea, son straightforward. Sí. Pero problemas de gente, que la gente tiene sus expectativas y estás ya lidiando con equipos, ya estás lidiando como... Eso, o sea, eso le agrega un nivel de complejidad que puede ser muy intimidante para mucha gente o puede ser muy emocionante también. Sí, 100%. Entonces se nota que a ti te emociona, que eso es lo que uno busca, ¿no? Total. Sí. Y bueno, la pregunta sencilla era, si tú tuvieses que aprender a programar de nuevo, ¿qué tecnología tú consideras o la recomiendas a la gente que está como que quiere hacer ese cambio de carrera? Que de repente, mira, yo soy psicólogo pero me llama la atención esto de tech, yo creo que sería buen developer. Como que ¿cuál sería el primer paso que tú le recomendarías a alguien que quiere hacer ese salto a tech? Yo creo que hay dos maneras. Una es si tú estás queriendo aprender a programar por aprender a programar. Ujú. Yo creo que lenguajes como por ejemplo Python suelen ser súper amigables para empezar, para que tú entiendas cómo funciona, cómo crear un algoritmo, los conceptos básicos. O sea, realmente es un lenguaje como Python puede ser la mejor opción. Pero bueno, también creo que es inteligente pensar en qué tipo de software quisieras hacer, porque no es lo mismo Ujú. si tú quieres ser un desarrollador de Android, de iOS, móvil, no tienes nada que estar haciendo aprendiendo Python. Ujú. Entonces, si ya tú tienes una idea de qué es lo que tú más o menos ves para ti, de lo que te llama la atención, averiguar, mira, ok, entonces, ¿qué stack de tecnología Claro. necesito aprender para esto que quiero hacer? Entonces, bueno, depende de qué tanta claridad tiene la persona, pero sí, o sea, hay lenguajes que por aprenderlos, de repente hoy en día ya no tiene tanto sentido, no tiene tanto Sí, uso. sí. PHP. Vamos a aprender COBOL. Sí, exacto, tal cual. Pero yo le agregaría, me encanta ese consejo o sea, que quieres construir, pero también yo le agregaría como que una capita más así a esa torta que es que quieres construir. O sea, comienza con el proyecto, ¿cuál es la meta? Claro, O sea, busca algo que en serio te guste, en serio te apasione, en serio no te aburra y luego ve cómo lo puedes armar. El ejemplo más básico que la gente usa es, mira, hazte un bracket de alguna liga que te guste, ¿sabes? Hazte una aplicación que puedas hacer la quiniela de la liga. total. El ejemplo que yo uso porque yo soy súper fanático de los podcasts de todo tipo, es, mira, pues no te haces una base de datos del podcast que más te guste. Agarra todos los episodios, a un web scraper que te vaya a YouTube y busque todos los episodios de Conexiones Podcast y me haga una hoja de Excel donde estén el episodio, el nombre, el invitado y jugar con eso. Claro, Porque es algo que tú usarías, ¿sabes? sí, Como que, cónchale, Hugo, él no ha hablado con gente de la compañía tal.
porque no hay una base de datos donde yo pueda buscar las cosas que la hay. Te vas a conexiones.io y ahí salen todas las compañías y todo. Pero algo así, o sea, algo que en serio te apasione y vete por ahí. Y ya luego tú haces el reverse engineering de hay que usar Python, hay que usar iOS, hay que usar lo que sea. 100%. Pero siempre como que con la meta clarita. Sí, sí. Pero o sea, a mí me parece que buenísimo si tienes la meta clara, pero no sé si el grueso de las personas que quieren aprender a programar ya tienen la meta clara, porque Ajá, es como muy sí, ambiguo. O sea, al final, sí. o sea, ya de por sí el mundo de la programación y, o sea, de la tecnología, ahorita con inteligencia artificial, es demasiado ambiguo para quien nunca ha programado, para Vamos a quien... abrir esa lata de inteligencia artificial ahorita, tranquilo. Yo sé que tú te morías por hablar de eso, pero vamos a hablar de eso ahorita. Pero bueno, eso, me parece que si ya tienes la meta clara, buenísimo, pero bueno, es entendible que al principio, mira, yo tenía mi jefe en Microsoft, usaba una analogía que a mí me encantaba, que era Mm, que cuando estás así abrumado con la información, es como tomar agua de un hidrante, o sea, en vez de, sí, entonces, sí, así creo que se siente incluso cuando empiezas un trabajo ya sabiendo programar, pero solo, por ejemplo, hacer el ramp up de entender cómo es el ambiente de programación, o sea, a nivel técnico me refiero, de un nuevo proyecto, de un nuevo equipo, ya de por sí es abrumante. Entonces, bueno, o sea, obviamente hay que tener como esa voluntad de perforar y perforar y perforar hasta que llegues a sentir comodidad. Y no es fácil al principio, pero bueno, eso uno lo va desarrollando con el tiempo, el o perforar. sea, Sí, o sea. Y creo que también, o sea, si no tienes una meta del proyecto clara, o sea, una fuente de inspiración puede ser qué problemas tienes tú en tu vida. Es como en Y Combinator, o sea, que nos enseñan que tienes que ver qué problemas tienes tú en tu día a día y tener una lista, tener una notica en Apple Notes o en Google Keep, en donde sea, y problemas que hay. Aunque no los puedas resolver, aunque no sepas cómo hacerlo, pero tienes una lista de problemas sí, y cuando, mira, me provoca programar algo, vete a tu lista de problemas, claro, ver qué puedes automatizar. tal O cual. sea, porque ideas hay por montón. O sea, el bottleneck es la ejecución. Sí. O sea, eso es lo que hace la diferencia. O sea, por eso siempre cuando yo veo que hay gente que dice, no, porque tengo una idea para un startup, pero no sé si, no te quiero decir, fírmame este NDA, porque, chamo, dime la idea y ya. O sea, yo no te voy a robar eso. Yo estoy demasiado ocupado haciendo otras cosas. Sí, sí, sí. Pero justamente en ese ámbito de startups, ahorita hace poco hablaba con un amigo que empezó un startup y estábamos hablando justamente de ese tema, por ejemplo, cuando vas a un incubator Ujú. y tienes como ese miedo, de repente tienes que hacer un pitch enfrente de toda la clase, la promoción Sí, y tienes eso de, coño, ¿será que si yo digo ahorita esto en voz alta de estas me 500 la van a personas? robar. Y que lo que le dijeron que me parece súper atinado es, mira, execution is everything. Ya, O ya, sea, sí, exactamente, no exactamente. importa, exacto. Es lo que hace la diferencia. O sea, porque en un mundo donde hay Uber, también hay Lyft y Free Now y cualquier cantidad de No, y aplicaciones los, de y los de rideshare. comida, o sea, Uber Eats, DoorDash, bueno, en Latinoamérica Rappi. Y hubo como un periodo como que de 6 meses entre 2021 y 2022, donde salieron como 8 startups nuevos de grocery delivery, que eran, pero sobre todo en México y en Colombia, que eran que te hacemos la compra y está en tu casa en 15 minutos. Y ese era como que el value proposition. Eso, en 15 minutos está en tu casa. Sí, Que eso lo puedes hacer en una ciudad densa, caminable, ¿sabes? sí, Cosas así. Pero sí, o sea, la competencia no es mala. O total. sea, lo que es la diferencia de ejecución es lo que hace, ok, el cliente se va a quedar, o sea, la gente va a preferir este. Sí, La competencia siempre es buena. Entonces, total. yo no le veo. O sea, si en serio tú tienes una idea buena y una buena ejecución, o sea, vas a estar ahí y estás ahí, vas a lograr lo que quieres hacer. 100%. O sea, pero, ¿qué te iba a decir? Ajá. Mira, hablamos un poquito de Miami, de cómo te gusta, que estás teniendo una buena experiencia, pero ¿qué es lo que no te gusta de aquí? Porque no fuimos por ahí, o sea. ¿Sabes qué es lo que no me gusta? Bueno, yo para contextualizar, antes de acá, yo viví 6 años en Seattle, antes de Seattle viví 2 en Chicago, antes de Chicago estuve en Austin Ujú. y, coño, creo que venía ya bastante acostumbrado, por lo menos Seattle, a una ciudad que fuese organizada.
que tú vayas a sacarte la licencia y sepas Sí, que eso va a ser un trámite sí, de sí, 30 a 45 minutos máximo. claro. Entonces, coño, sí, el desorden e incluso algo como, por ejemplo, ir a una farmacia con un récipe a comprar tu medicina. Ujú. Te lo juro que a mí me sorprende no sé, o sea, la ineficiencia. O sea, o sea, siento que eso ha sido como el shock, ¿sabes? Más, sí, más notable. Pero siempre, cuando estoy en ese momento, digo, pero ¿sabes qué? Lo que sí me da Miami es tanto más que esto, Claro. o sea, que ni siquiera me da chance de como quedarme en ese fastidio. Pero sí, o sea, evidentemente Miami es una ciudad caótica, eh, o sea, y además la última hora, o sea, ha habido demasiada gente nueva, o sea, que se ha mudado demasiada gente, está súper denso. Entonces, claro, si tú vienes queriendo que tus espacios se te respeten y todo esté limpiecito y pulcro y tal y organizado, coño, no sé, o sea, capaz no es la ciudad para ti. Exacto. O sea, que es una ciudad para una temporada de tu vida, Sí, ¿sabes? O capaz es una ciudad para venir de vacaciones y ya. total, Y no tiene nada de malo. total, total. Sí. Pero eso es algo también que estaba escuchando este podcast, estaban hablando de este concepto del third place, ¿Cómo así? que es que tú tienes tu primer espacio, que es tu casa, tu segundo espacio, que es el trabajo, la oficina, y el tercer espacio, que no es ni la casa ni el trabajo, es un sitio donde tú puedes existir. Claro, Entonces puede ser una plaza pública, es un tercer espacio. claro, O sea, que tú puedes estar ahí y no tienes que pagar dinero ni nada por estar ahí. O sea, Disney World no es un tercer espacio, porque o sea, tienes un ticket de entrada. claro, Es un claro, espacio claro. chévere para ir y Sí, tal, sí, 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 pero sí. tienes que pagar. Y hay espacios que son como que semipúblicos, o sea, como que un Starbucks, por ejemplo. O sea, es un espacio privado, pero Claro, es un sitio donde claramente te puedes ir, comprarte un café de $2 y estar ahí 3 horas. sí, Y 100%. no pasa nada. Y no pasa nada. O sea, la gente más bien como que, chévere, la gente puede compartir y tal. Entonces que había una reducción, hicieron este análisis de las ciudades en Estados Unidos y que han bajado el número de tercer espacios. Entonces cuesta a la hora de hacer comunidad, ¿sabes? Ok, Como que se han optimizado tantas cosas, claro, como que estamos hablando de las aplicaciones de delivery, ¿no? Mira, yo puedo montarme en el carro y ir al mercado, hacer un mercado y traerlo a mi casa. O puedo pedir un Instacart que me trae las cosas a la casa. Y optimizo eso. claro. Entonces, pero estás perdiendo como que El poquito roce, el roce, sí, sí. la experiencia El de, folclore, sí, la experiencia de que viene la señora cubana y le hacen el cachete a tu bebé y sí, tal, y 100%. los buenos días para el señor, que de la señora, ¿sabes? Como que conversar con la persona que te pone la comida en la bolsa, agarrar el aguacate y escoger cuál es el aguacate bueno que te Sí, gusta. Entonces, como que estamos perdiendo esas experiencias humanas un poco. sí, En lo boga veo, de la optimización. claro. Y hay unos números loquísimos que, comparando del 2020, no, creo que era de 1990 a 2020, que los hombres han ido de ahora, 2020, o sea, estamos en el 2024, pero en 2020 hicieron la encuesta, 15% de los hombres dicen que no tienen un amigo cercano. Creo que lo vi, creo que vi ese, me suena por alguna razón. Y si te vas como que 8% dice que tienen un solo amigo cercano. Y como que está todo interconectado, ¿no? O sea, como Y que... eso además me imagino que son todas las edades, o sea, es como Ajá, complicado desglosar y entender bien, o sea, porque yo creo que ya de por sí es un patrón, más allá de esto que se está perdiendo el tercer espacio, es un patrón que a medida que tú tienes más años y, no sé, estás en otras etapas, ya no estás expuesto a los mismos, digamos, no la sé, misma estructura. O sea, no son 40 niños en un salón exactamente, compartiendo las 6 7 horas del día exacto. o 4 horas o lo Sí. que sea. Pero sabes que en verdad yo siento que eso es verdad, o sea, no estás expuesto de la misma manera a Ujú. estas cosas,
pero yo creo que todavía hay un rol fundamental que tiene tu personalidad y Ujú, si a ti se te da ser si tú eres amiguero o no eres claro. amiguero. O sea, eso todavía me parece que es sí, que es fundamental. Sí, no, o sea, obviamente hay mucha gente que está feliz en su casa con su día a día, como que reviviendo cada día, como que el día de la marmota, ¿no? Como que Sí, sí, reviviendo sí, cada sí, día sí, igual. sí. Hay gente que es feliz así. Pero yo digo como que conectándolo con esto que estamos hablando de trabajo remoto, como qué pasa si, ok, tú tienes familia en Miami, como que tenías ya ese nexo y Sí. tienes amigos y uno abre LinkedIn y ve, ¿quién de mis amigos de la universidad se mudó para acá? Pero mi pregunta es como que, ¿cómo llega una persona a una ciudad nueva y hace comunidad si están bajando el número de terceros espacios, ¿sabes? Entonces, esa pregunta me mantiene despierto de noche, de pana. Es durísimo. De hecho, yo creo que me lo puedo imaginar más fácil al revés, que es cuando yo estuve en Seattle, no cuando me vine a Miami. O sea, digamos por lo que he visto. ¿Cómo hiciste? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo hiciste? Bueno, lo que pasa es que uno como buen latino, obviamente, ¿sabes? Se va buscando el amigo del amigo del amigo, que además ya tiene otro amigo que ya lo hizo. Entonces, vas haciendo Más tu... salido con un balcón, más metido con una gaveta. Uno, eh, uno, uno se mete en Total. la... Ajá. Entonces, sí, la realidad es que en Seattle yo tengo mi grupo de amigos latinos, em, pero siempre dije y mantengo que, coño, que es duro llegar a una ciudad como Seattle sin conocer a nadie. O sea, Ujú. em, Seattle además es como un ejemplo en esteroides porque no es una ciudad, el gentilicio de Seattle no es abierto y cálido y te invita, o sea, más bien No, es tiene un nombre, el Seattle Seattle Freeze. Freeze. Seattle Freeze. Coño. Entonces, eso, o sea, me parece que es complicado y bueno, yo he visto a personas en Seattle atravesando este tema y buscando hacer comunidad, metiéndose que si ¿sabes? En algún gimnasio o clases así de estas aeróbicas Hay aplicaciones, grupales, está meetup.com, está que sin Eventbrite. duda alguna, o sea, demasiado, o sea, le celebro el tema. Bueno, fíjate que se puede comparar con la analogía que hice de perforar, de darle Ujú, duro. Bueno, cuando estás en una situación así, que de repente no tienes la red que quisieras, no tienes de otra sino darle y perforar y ujú, exponerte, porque si dejas el hambre de exponerte, ahí, ujú, bueno, te quedas básicamente como estancado. ujú. Pero bueno, sí, es duro, o sea, no, ni siquiera sé si tengo la respuesta, pero No, es que no esto no es un problema con una respuesta, es como que es para ver tus opiniones, ver cómo lo has visto, porque yo siento que ahorita que ya pasamos lo que pasó en 2020, siento que hay un grupo, hay un segmento de la población que se siente deprimido, que se siente estresado, y sobre todo gente que trabaja remoto. O sea, gente que de repente, mira, sí, me vine de California, de Nueva York, me vine a Florida, me compré la casota con piscina, chévere, pero ahora, ¿cómo hago amigos? Y de repente tú y yo, mira, me meto en un equipo de fútbol, yo lancé el meetup de Latinos en Tech en Orlando, que somos un grupo de 20, 25 personas, nos vemos siempre cada 2 semanas, es chéverísimo, pero ¿qué pasa cuando hay gente ¿sabes? O sea, gente que no conoce eso todavía. no, claro, o sea, Porque ¿cómo hacía la gente comunidad antes? ¿Era en las iglesias? ¿O te hacías amigo de los vecinos, los papás de los amigos de tu hijo o exacto. hija? Sí, 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 sí. En los PTA meetings de que la gente se conocía. Sí, Pero total, ¿qué total. pasa, qué pasa cuando la persona promedio se está volviendo como que cada vez más atea, ¿sabes? Sí, O no sí, sí, tiene hijos. sí. O sea, hay como que un grupito de gente que está jodida, pues, o sea, como que no tiene... Yo vuelvo a traer el otro punto, o sea, yo creo que todo eso sin duda está, pero yo creo que dos personas que están en esa situación, donde una tiene más es la habilidad del amiguero, Ujú, de conocer, coño, ¿sabes qué? Veo aquí a dos que escuché que estaban hablando de una vaina y de repente le asoman, coño, verga, escuché que tal cosa. mm. O sea, obviamente es una situación atípica, pero coño, ese tipo de, ¿sabes? De habilidad hace una diferencia Hace una importante. diferencia importante pero eso son cosas que de repente tú y yo lo aprendimos en la casa.
Que de repente uno tiene el tío echador de vaina que se echa los cuentos y tal, y uno como que por osmosis va agarrando esos Sí, hábitos de saludar bien a la gente y, ¿sabes? O sea, esas sí, sí. cositas que son como que ya son que de educación de uno. Pero yo he visto de primera mano generación iPad, ¿sabes? Gente que se crió así Sí. y de repente hace una conversa normal que sí, vamos a mandar a fulanito, lo vamos a mandar a Charm School. ¿Qué es lo Yo, que es Charm y School? Charm School es esa fue la misma cara que yo, es un sitio donde te enseñan cómo conversar con la gente y cómo saludar y cómo... Qué loco. Sí, entonces yo siento como que, ok, o sea, está bien, o sea, aprender, no, yo no estoy criticando nada de eso, pero me parece muy interesante Claro. que exista como que un segmento de la gente que, mira, ¿sabes qué? Esto es un problema, tirémosle plata, ¿sabes? Sí, O sea, total. que hay una oportunidad de negocio. Total, total, total. Sí, Pero otra vez, mentalidad startup, ¿no? De que hay problemas, hagamos soluciones. claro. Pero otra vez, o sea, las soluciones que lanzamos tienen efectos en la sociedad, ¿no? Entonces hay una cosa de ética ahí. Y hablando de ética, podemos hablar de AI un poquito, ya que tú estás emocionadísimo por hablar de AI, se te ven los ojos. ¿Tú lo usas día a día? ¿Tú tienes como que algún LLM o algo así, un asistente que tú uses día a día o no tanto? Yo, digamos, en el día a día a nivel profesional, creo que lo más cercano que lo utilizo es ya sea para cuando tengo que redactar algo, Ujú, lo uso mucho en ese sentido, y sí, hay como ciertas cosas, bueno, por ejemplo, otro que tiene que ver con, o sea, machine learning, el tema de autocompletar cosas cuando estás redactando un correo que te ofrece ciertas ujú, cosas ujú, que tienen sentido con lo que vienes escribiendo, ese tipo de cosas. Pero con un LLM específicamente, digamos, ya meterle más mano al tema, lo he hecho, digamos, lo que llaman un sandbox, o sea, en mi propio tiempo, como un hobby, o sea, ujú. me he metido con el tema y bueno, increíble, o sea, simplemente así, o sea, hacer una prueba de concepto y verlo así, o sea, es bien, bien loco, en verdad. Sí. Yo me di cuenta que este tema de los asistentes virtuales y los LLMs, o sea, la gente que no sabe, es Large Language Models, Ujú. o sea, estos modelos de lenguaje como ChatGPT, como Claude, parece como que cada semana sale uno nuevo, ¿no? Sí. O le meten una librería nueva o más nodos, lo que sea. Yo me di cuenta que esto estaba así explotando, fue hace como un año que mi barbero se puso a hablarme de ChatGPT. Me dijo que no, mira, el condominio me mandó una carta que tengo que pagar algo extra y le pedí a ChatGPT que me redactara la carta reclamando y lo hizo. Y yo que buenísimo, ya se puso mainstream esto. A mí me pasa similar. Bueno, creo que también otro grupo que te dice eso es, por ejemplo, o sea, papás. Yo creo que, o sea, Ajá. cuando mis papás me trajeron, mi papá, me acuerdo que me mencionó, cuño, que leí que es que ChatGPT, ¿qué tal? Y lo probó ¿sabes? Le escuché su reacción. Ahí es donde dije, ok, esta vaina ya agarró, ¿sabes? Agarró su buena masa de Sí, gente. se llegó el critical Este, mass así de... 100%. Y bueno, y por ejemplo, mi esposa lo usa, o sea, yo no me imaginé que mi esposa iba a ser una power user de ChatGPT, pero para cuál, o sea, literal, es que ya ella lo utiliza como si fuese Google Search, o sea, ya Ujú. ella lo reemplazó ese offering de Google. Entonces, sí, todo se lo pregunta, es su amigo ChatGPT, entonces, pero sí, o sea, eh, curioso que ya, o sea, tengo dos personas Mi bastante amigo cerca. ChatGPT, Sí, así le o dice, así le sea, dice, a los niñitos que le mandaban a leer Platero y yo, va a ser ChatGPT y yo, o sea, tal no va a cual, ser... tal cual. Qué cool, vale, qué cool. Bueno, creo que hablamos de Miami, de AI, te vas a ir por Engineering Manager, eventualmente. ¿Algo más que querías compartir? ¿Algo más que querías conversar? ¿Algo que te quedaste con ganas de Bueno, decir? quizás algo que tenía que ver con Miami, que me parece chévere Ujú, hablarlo. Este, con el tema de, por ejemplo, cómo ha estado la industria de tecnología los últimos 2 años, que bueno, obviamente no se puede ignorar, han sido 2 años durísimos de, bueno, de despidos masivos, ujú, del tema de la economía como está. Eh, Sabes que yo creo que
la mezcla, han habido como 3 fenómenos grandes que me pasaron más o menos a la par. Uno Ok. fue ser papá, el otro es haber entrado en estos 2 años de despidos masivos y tensión Ujú, en la industria, ujú, de realmente, o sea, ver gente siendo despedida a tu alrededor y no sabes si te toca a ti el siguiente. ujú, Y el hecho de que me enamoré de Miami. Entonces yo digo, coño, este mix, ese cóctel, me obligó de cierta manera a salir de mi zona de confort para, por un lado, bueno, evidentemente, lo primero, proveer para mi familia, sí, pero por otro lado, o sea, yo no me estoy disfrutando tanto Miami que no quiero que nada lo ponga en riesgo y por ende, si ahora mi camino tradicional que en otros años jamás te hubieses planteado que si te está yendo bien, ujú, tu job security estaría en riesgo. sí, Entonces, bueno, el punto es, me ha llevado a aprender nuevas tecnologías, básicamente hay una analogía que me gusta que es la de quitarte las gringolas, creo que lo de los caballos, o ajá, sea, ajá, y ver a lo que está a tu alrededor. O sea, porque es una etapa en la que lo que tradicionalmente era safe ya no es tan safe y por claro. ende, lo bueno es que eso te libera de cierta manera. O sea, porque de 2010 para acá nos están vendiendo, o sea, esa learn to code, aprende a programar, que se puso súper pesado porque llegó un momento en que era casi que aprende a programar o acostúmbrate a ser pobre, Sí, ¿sabes? O sí, sea, y es como que no es la idea, pana. O sí, sea, la idea es que hay demasiadas carreras, trabajos en tech geniales que no hace falta programar. sí. O sea, lo que tienes es como que hacer tu caminito, o sea, Sí, descubrir cuáles son tus skill set, que es transferible y que total. puedes meter en la... Sí, Pero al mismo tiempo es como, y ahora despidos masivos. Ah, la gente que programa no está segura, mira. sí. Sí, a mí me entusiasma un poco esa gente que ya tiene su FU money, ya tiene su fuck you money, de que se van de Google o de Facebook. Se fue ahorita uno de los chivos de AI de Meta, se fue y el panel lo escribe en LinkedIn. Y sabes que la gente sabes que LinkedIn tiene como que ese segmento de, no, que gente que es como que con esa capa de, it's my pleasure to announce, no. El pan 100%. dijo, miren, realmente me voy, yo no le veo ya la ventaja de estar en una compañía grande en el mundo de AI. Voy a pasar el resto del tiempo con un calendario abierto, programando cosas que me interesen. Cualquier cosa esté en mi mail. Y lo anunció así a sus seguidores de LinkedIn. Pero es un pana que tiene en Meta ya como 17 años. Sí, es que yo Entonces, creo que eso, o sea, es difícil imaginar cómo se va a ver eso, o sea, cómo va a ser afectado estas carreras así súper longevas en una sola ujú, empresa en el mundo de inteligencia artificial. O sea, sí, o no, sea, no, y tú has rebotado en sitios, y yo he rebotado de sitios también. O sea, como que no rebotado, sino que has como saltado de tecnologías y de sitios sí, y de ciudades, ¿no? sí, Y yo creo como que es como que la ventaja, si analizamos como que el esquema de el techie latino, como que el profesional de tech latino, una de las cosas nuestras como que súper valiosas es que somos adaptables. ¿Sabes? Como que más que tenemos la experiencia de migrante y es como, mira, no sé hacer esto, pero lo vamos a hacer. tal cual. Como que, no, mira, que a mí me da miedo hacer esto. Bueno, hazlo con miedo, pero hazlo. Exacto, sí, 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 que ¿Sabes? no te O sea, como paralice. que no, me da pena hacerlo. Bueno, hazlo con pena, pero hazlo. O Sí, sea, sí, no, sí, eso es creo que esa es la gran ventaja que uno tiene adentro, que esa se nos olvida que la tenemos, chamo. sí, 100%. O sea, como que necesitas como que todo el mundo necesita un tío que te agarre, que te jamaquee un poco y te diga, no, acuérdate que tú, ¿sabes? Hay una idea para el startup. Hablando de los problemas, necesitas el tío. Ahí tienes que hacer un app ahí que un, te un lance tu... AI, un AI que tu recordatorio así Sí, 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 de sí. que, mira, tú lanzaste un producto que llegó a 200,000 personas Exacto, y mira, y aquí está. tal Cuando, cual. cuando, cuando estés como que trancado de que, conchale, mi código no sirve, te recuerda que, mira, lo que hiciste aquí, 200 millones de downloads tuviste. Increíble. Excelente, vale. Pues bueno, Luis Enrique Delgado, bienvenido.
Muchas gracias por tu tiempo, lo aprecio Muchas mucho. gracias a ti, como te he dicho antes, me encanta lo que has hecho con este podcast y bueno, feliz de venir otra vez. Buenísimo. Aquí dejamos en las notas del show tu LinkedIn, la gente que te quiera escribir. Y gracias. A ti.